Bien, y arrancamos con el debate de los candidatos a la convención constituyente por el Distrito 11. Saludamos a quienes aceptaron, por supuesto, la invitación de elecciones presidenciales. Mariana Elwin, ¿cómo le va? Gusto saludarla por la lista Independientes con Chile. Mariana, gusto saludarla. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Saludamos también a Diego Bravo, candidato independiente, que va también a la convención constituyente. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Nico, Mariana, Paola y Constanza, un gusto y gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Saludamos también a Paola Berlín, candidata independiente por la lista del Apruebo. Paola, gusto saludarla. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nicolás. Gusto saludarte a ti también y de compartir espacio con la Mariana, con la Connie y con Diego. Por supuesto. Y por supuesto también a Constanza Juve, candidata por la UDI en la lista Vamos por Chile. Constanza, gusto saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás, y feliz también, al igual como lo decía Paola, de compartir este espacio con estos grandes candidatos y grandes personas, como es Mariana, como es Diego y como es Paola. Así que feliz de estar acá. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. En primer lugar, que a los candidatos que nos expliquen, que nos digan por qué quieren ser parte de esos 155 convencionales que redactarán la nueva constitución. Mariana, a usted, en su caso, ¿qué la motivó a querer ser parte del órgano redactor de la nueva constitución y sus propuestas a nivel general? Sí, mire, yo creo que Chile está viviendo una crisis muy profunda, social, política, económica, y después del estallido del 18 de octubre y los meses siguientes, y el acuerdo que hubo en el Congreso para encauzar este malestar y esta explosión que hubo durante ese tiempo por la vía institucional, yo ese mismo día encontré que nuestra democracia resistió a una sonada muy fuerte y sentí que podía contribuir en este proceso constituyente. Contribuir con experiencia, contribuir con capacidad de diálogo. A mí me ha tocado estar en distintas instancias en las cuales he tenido que resolver conflictos grandes. Tengo una voluntad de entenderme, de entendimiento con todos y todas. Y en ese sentido dije, bueno, no lo dije yo sola, lo dijimos un grupo de personas, dijimos, vamos a la constituyente y veamos quiénes podemos ir. Y armamos esta lista de Independientes con Chile, que ha sido una experiencia súper positiva, porque hemos sido muy colaborativos entre todos, y de alguna manera representamos personas independientes que tenemos una trayectoria de centro, no todos provenimos de los mismos mundos, no todos somos de la misma edad, yo soy la más grande, por así decirlo, y creo que tenemos una visión de querer hacer cambios, pero sin ruptura y sin traumas y sin imposiciones de uno sobre otro. Y creo que eso es lo que nos motivó y por eso estamos participando en esto. Correcto. Diego, en su caso, ¿qué lo llevó, qué lo motivó a querer ser candidato para la convención constituyente y ser parte finalmente de los 155 convencionales y sus propuestas a nivel bien general? Si bien yo nunca he estado involucrado activamente en la política, sí he estado muy cercano al tema social a través de una fundación que he estado coordinando los últimos años en relación a salud mental, desarrollo personal, protección de la naturaleza. Como chileno me siento comprometido con el desafío histórico que vivimos hoy en día y que hoy enfrenta nuestro país, y soy un convencido de que debemos rescatar lo mejor del ser humano, sus valores, y poder configurar también un nuevo ideal humanista que reviva la esperanza de un Chile unido. Este es un proceso histórico que difícilmente se va a volver a repetir, y donde debemos tender puentes en la sociedad, en la polarización política que existe hoy en día, llamar a la colaboración. Y como candidato a la Convención Constituyente, mi objetivo es claro, es ayudar a construir un Chile más fraterno, más humano, en donde verdaderamente podemos
tomar conciencia y definir las directrices del Chile que queremos para los próximos 40, 50 años. Para mí la Constitución es el espíritu de Chile, y en ese sentido debemos darle la importancia a este proceso y colaborar todos juntos por un mejor Chile. Correcto. Muchas gracias. Paola, en su caso, ¿qué la motivó a querer ser parte de la Convención Constituyente para redactar justamente el proyecto de nueva Constitución? Mira, yo como Diego nunca había estado cerca siquiera del mundo político partidista, mucho menos de una elección popular, y sin embargo cuando se produjo este acuerdo histórico, después de una semana muy compleja, después del estallido, tuve no sé si un deseo, un impulso de ponerme al servicio del país. Yo de verdad creo que puedo ser útil como uno de los 155 en generar un nuevo pacto que realmente le invite al país una manera distinta de vincularnos nosotros, entre nosotros los ciudadanos, una manera distinta de vincularnos nosotros con el Estado y también nosotros con el entorno, ¿no? Creo que a esta altura ha quedado claro que no podemos seguir entendiéndonos como personas superpuestas en este escenario que es el planeta, sino que hay que abrazar, digamos, el concepto de que la crisis climática está acá y que es algo que es parte de nosotros y tenemos que tomarlo en una carta fundamental como es la Constitución. Creo que tenemos que, para este nuevo vínculo, darle al Estado las herramientas que necesite y por lo tanto que pueda ser un Estado garante, un Estado eficiente y eficaz, un Estado que incluya a todos. Creo que los principios de no discriminación, de igualdad y de inclusión son bases institucionales que deben estar en una nueva carta. Y luego, bueno, hay temas más específicos de cómo vamos a dividir el poder, de cómo vamos a morigerar quizás el régimen político o cambiarlo. De todas maneras, sea un cambio o sea digamos una adecuación, tiene que conversar con el sistema electoral. También tenemos que hacer que la descentralización deje de ser digamos, nominal y empiece a ser carne el ideal de que las decisiones se vayan tomando más cerca de la gente. Santiago no puede seguir creciendo como un tumor a costa de la salud, no es verdad, del resto del país. Y como te decía al principio, para terminar, yo de verdad creo que puedo resultar una bisagra capaz de aunar posiciones, de mover dos piezas que de lo contrario no se mueven, no es lo que es una bisagra. Y en un Chile tan polarizado, donde la amistad cívica, la paciencia, las habilidades blandas, ¿no? El diálogo, cosas que parecen obvias, están retiradas, creo que yo voy a poder contribuir con mi esfuerzo en volver a ponerlas en el centro. Correcto. Muchas gracias. Constanza, en su caso, ¿qué la llevó, qué la motivó a querer ser parte de este órgano redactor de cara, ¿no es cierto?, allá a las elecciones del 15 y 16 de mayo, sus motivaciones, ¿qué la llevó? Bueno, Nicolás, a ver, yo soy abogada, soy profesora de Derecho Constitucional, pero quizás antes de eso es bueno hablar quizás de la parte humana, ¿no? Y para mí, el año 2004, que tuve mi primera clase de Derecho Constitucional, me di cuenta de que a eso me iba a dedicar, ¿no? O por lo menos por ahí iba a ir mi camino, ¿no? Y mi primera campaña fue, un par de años atrás, ayudando a un amigo, que hoy día es candidato a concejal también, que fue candidato a concejal por La Pintana, ¿no? Y que fue electo en ese momento como concejal de La Pintana y luego fue reelecto. Entonces, yo creo que, en mi caso, creo que se logra combinar ambas cosas. Tiene que ver un poco quizá la parte profesional, con la parte también de vocación pública, muy arraigada. Yo nunca había querido estar en la primera línea tampoco, como lo decía la Paola también, o sea, yo he trabajado en el mundo público, he trabajado en el gobierno, he trabajado en el Congreso, he trabajado en centros de estudio, he trabajado en el mundo privado, me fui a estudiar afuera, estudié acá también un máster en Derecho Constitucional, pero nunca había sido candidata yo, ¿eh? Pero me parece que hoy día, y la Convención Constitucional es muy importante. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si uno le pregunta a los vecinos del Distrito 11, de Las Condes, Pitacura, La Barnechea, La Reina, Peñalolén, lo que te dicen, y la sensación, yo diría generalizada, es de inseguridad. Y no solamente inseguridad ciudadana, ¿ah? Del miedo al portonazo, del miedo al robo, del miedo al delito, ¿cierto? Sino que a las reglas del juego, ¿no? A las certezas. ¿Qué certezas tenemos? ¿Va a haber empleo o no va a haber empleo? ¿Vamos a tener pensiones o no? ¿Se van a expropiar los fondos de pensiones o no se van a expropiar? ¿Vamos a tener finalmente o no un mejor sistema de salud? ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico? Entonces tenemos una sensación de inseguridad. ¿Y qué es lo que hace la Constitución? Yo soy profesora de Derecho Constitucional, llevo casi 10 años haciendo clases, y me parece que la gran gracia que tiene la Constitución es dar esa certeza, dar esas reglas del juego, ese rayado de cancha, ¿cierto? Donde está lo mínimo,
para limitar el poder, ¿verdad? Pero resguardar los derechos de las personas. Para eso nacen las constituciones. Hay veces, y hay algunos candidatos que pareciera que dan cuenta de que la constitución es una especie de árbol de los sueños, ¿no? Una especie como de varita mágica que va a solucionar todos los problemas, y la realidad es que la constitución nace originariamente como una manera de limitar el poder, y de esa manera proteger los derechos de las personas. Y luego viene todo el desarrollo de los derechos y libertades, y después los derechos sociales. Por lo tanto, a mí me parece por lo menos que tenemos que tener muy claro que eso es la Constitución, y que en el fondo crearle expectativas a la ciudadanía es incorrecto. Ahora, ¿qué es lo que propongo? Y con esto termino brevemente. Es de que a mí me parece que hay algunas cosas que son importantes de defender de lo que hoy día existe, y que por supuesto que ha generado certeza, tanta certeza que en el fondo ha hecho que Chile mejore, ¿ah? O sea, tanto es así que Chile desde el año 90 hasta ahora pasamos de un 45% de pobreza a un 8% de pobreza. En circunstancias que hoy día Argentina, por ejemplo, tiene el mismo porcentaje de pobreza que teníamos en Chile en los 90, ¿eh? Aún cuando algunos los reniegue. Pero también creo que tenemos que proponer cosas que son interesantes. Para mí hay tres quizás grandes ejes. Uno, la servicialidad del Estado. Yo creo que el Estado tiene que estar al servicio de las personas, no la persona al servicio del Estado, y eso se tiene que traducir en un estatuto de derechos de las personas frente a la administración del Estado. Creo que es importante resguardar que la sociedad civil pueda participar de la solución de los problemas públicos, que no sea lo público igual o sinónimo de lo estatal. Y lo tercero es que creo que tenemos que hacer algunos ajustes a algunas instituciones que también tenemos hoy día que están obsoletas, o mejor dicho, están desactualizadas, ¿no? Y en ese caso Correcto. tenemos un problema en diseño institucional, pero que nos pediste también propuestas, entonces déjame terminar con esto y cierro. Sí. En el Congreso, en el Tribunal Constitucional, en la Contraloría, yo creo que hay varios cambios que se pueden hacer, ¿no? Perfecto. Vamos a ir tocando varios temas, ¿no es cierto?, que se han mencionado. Y en primer lugar, uno entiende, ¿no es cierto?, que es la base quizás de cara a cómo se va, desde dónde se va a construir este país en los próximos 40, 50 años, y es el sistema de gobierno. Sistema de gobierno que también ha sido objeto de críticas. Me gustaría partir por ahí, Mariana. ¿Qué sistema de gobierno, qué análisis hace del actual sistema de gobierno, del presidencialismo? Y desde ahí, ¿qué propondría? ¿Cuál sería su idea, ¿no es cierto?, en esos términos de cara a la nueva Constitución? Está muteada, Mariana. Para mí, lo más importante de la nueva Constitución es cómo se organiza el poder. Yo creo que las constituciones tienen como fin proteger a las personas también del Estado y del poder. Y hay que organizar la institucionalidad pública de una manera democrática, porque al final lo que hoy día tenemos es un gran deterioro de nuestro funcionamiento democrático. Y eso significa, por ejemplo, que haya más incentivos a la colaboración entre los poderes del Estado. Creo que hay que configurar una nueva institucionalidad, ya sea adecuándola o cambiándola. Yo en eso comparto con Paola. Me inclino más por un sistema presidencial atenuado. Yo quiero decir, la gente que plantea un sistema parlamentario, ¿estarán dispuestos los chilenos a que el presidente de la República sea elegido por los parlamentarios? Está completamente fuera de nuestra tradición. El mismo régimen semipresidencial, en que hay un primer ministro que gobierna y un jefe de Estado, ¿estarán los chilenos dispuestos a que una persona que no fue elegida por ellos tenga más poder político que el presidente de la República? Entonces, yo creo que nosotros estamos un poco condenados a un régimen presidencial, pero un régimen presidencial que tiene que dialogar mucho mejor con el Congreso Nacional. Hoy día tenemos un Congreso Nacional con pocas atribuciones. Yo fui diputada, o sea, en mi tiempo éramos mucho un buzón del gobierno porque funcionábamos muy bien y los parlamentarios de gobierno apoyábamos a nuestros gobiernos, no como hoy día, que los parlamentarios de gobierno no le hacen ningún caso al Poder Ejecutivo. Pero las iniciativas de ley, por ejemplo, son facultad prioritaria del
poder ejecutivo. Y creo que hay que cambiar eso. Pero si usted me pregunta por dónde hay que cambiarlo, ¿qué hay que mirar? Hay que mirar el conjunto. Este es un puzzle más grande, tiene que ver también con la descentralización del poder, con la participación de la ciudadanía. Hay que mirar el conjunto de manera que las piezas institucionales tengan incentivos a la colaboración y no a la atomización y a la confrontación como es hoy día. El gran problema de Chile hoy día se llama desgobierno, se llama ingobernabilidad. Y esa ingobernabilidad no es por pura culpa de los políticos que son tan malos, sino que es porque las instituciones democráticas no están funcionando bien, ni están representando bien a la ciudadanía. Básicamente eso es lo que yo le diría, porque no me caso con un régimen político especial. Creo que es algo que vamos a tener que conversar muy profundamente para llegar a un acuerdo, pero sí me caso con la idea de que aquí tenemos que tener un sistema político que le dé gobernabilidad y seguridad a los chilenos, certeza hacia el futuro, que fortalezca la democracia y que incentive a la colaboración. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Diego, ¿qué análisis hace usted en este caso, haciendo énfasis, ¿no es cierto?, en una mayor conexión, en un mayor diálogo entre los poderes del Estado, nos decía Mariana? ¿Cómo entiende usted, en ese caso, el sistema de gobierno de cara a lo que va a ser las propuestas en esos términos de cara a la nueva Constitución? En relación al sistema de gobierno, creo en uno que converse y sea coherente con el sistema electoral y el sistema político. Antes de definir de cierta forma cuál es el régimen de gobierno que nos gustaría para Chile, propongo abrir la discusión y apuntar al problema raíz, que tiene que ver con la crisis de gobernabilidad que vivimos hoy en día y que tiene que ver también con la falta de armonía en nuestro sistema de gobierno con el político y el electoral. Entonces, para poder lograr armonía en estos tres sistemas, veo necesario tres cosas. Por un lado, rediseñar nuestro sistema político, el sistema electoral, y además habilitar mecanismos de participación ciudadana con el uso de herramientas digitales. Por un lado, este sistema político, lo que queda claro hoy en día es que ha sido un sistema que ha sido montado para que sigan siendo los mismos de siempre los que toman las decisiones. Por un lado, los partidos monopolizan la entrada a la política en una especie de aduana. Es cosa de ver las medidas que hemos tenido los independientes, las dificultades que hemos tenido los independientes para poder entrar. No estoy diciendo que sea en contra de los partidos políticos, pero entender que hoy en día el diseño está de cierta forma monopolizado por su estructura, debe propiciar de cierta forma al Ejecutivo y al Poder Legislativo que apruebe oportunamente y adecuadamente las reformas necesarias que el país necesita. Entonces, por un lado, creo necesario modificar o perfeccionar nuestro sistema electoral incorporando componentes de mayoritario, que refuercen la gobernabilidad y que a la vez puedan disminuir la excesiva fragmentación que existe actualmente. Por otro lado, creo que es interesante y podríamos profundizar en introducir elementos de un régimen semipresidencial de manera de poder reducir los conflictos y ayudar a alinear las visiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, acá el tema creo que tiene que ver también con el resolver las fallas del sistema político, que éste pueda atender las demandas de la ciudadanía para mejorar la cobertura, la provisión de los mismos derechos económicos y sociales, y a la vez reforzar el tema de la participación ciudadana. El futuro de una democracia hoy en día está en la participación permanente de la ciudadanía. Como decía Mariana, hoy en día estamos en una democracia que está herida. O nos juntamos para hacer las cosas bien, o vamos a perder la democracia. Necesitamos colaboración, necesitamos escuchar, necesitamos dialogar. Entonces creo necesario poder profundizar en la participación ciudadana y avanzar en fortalecer mecanismos robustos de democracia participativa, como un complemento como un complemento a la democracia representativa, pero considerando también, obviamente, los efectos en la crisis de gobernabilidad. Correcto. Muchas gracias, Diego. Paola, ¿cómo lo ve usted, haciendo énfasis, ¿no es cierto, Diego, en lo que es la participación ciudadana y poniendo la atención en el sistema electoral y político? ¿Cómo lo ve usted, el sistema de gobierno de cara a la nueva Constitución?
bien parecido, tomo muchas cosas que han sido dichas aquí por Mariana y por Diego. Qué importante es entender que la Constitución y que todos estos temas son un puzzle, como para tomar la comparación que hacía Mariana, que claro, podemos hablar del régimen de gobierno, pero hablar del régimen de gobierno y dejando para otro día o para otro año el sistema electoral nos tiene en buena parte donde estamos. Haber sacado el sistema binominal yo creo que fue una gran cosa, un poco democrático, yo no volvería nunca al sistema binominal, pero claramente un presidencialismo como el que tenemos, con un sistema proporcional como el que tenemos ahora, está descrito, además es algo que han observado quienes escriben de estas cosas. Se inmoviliza la pelota, y la verdad es que hay demasiadas cosas que hacer en nuestra cancha como para darnos el lujo de tener la pelota parada por tanto tiempo. Yo creo que efectivamente, a ver, yo soy más bien proclive a un sistema presidencial atenuado, pero como en muchas otras cosas, trato de pensar en mi llegada a la convención sin estar enamorada de mis ideas y abierta a que me puedan convencer de otras cosas. No en todos los temas, pero este es uno de los que yo estaría dispuesta a que me convencieran. Me cuesta pensar o imaginar un sistema parlamentario en Chile, porque primero nos aviene con nuestra idiosincrasia, segundo porque estamos digamos, en un periodo de muchos cambios. Yo no sé si un cambio tan radical, si es que el chileno efectivamente le va a gustar no elegir a su presidente o presidenta cada tantos años. Así es que, por lo pronto, como te digo, mi postura sería morigerar este presidencialismo. No es posible que el presidente tenga la cantidad de nombramientos, tenga el control de todo el ritmo legislativo, tenga la exclusividad en tantas materias legislativas, que ya te hablé de los nombramientos, que pueda, por ejemplo, cambiar las partidas presupuestarias o reasignar las partidas presupuestarias por decreto. En fin, son demasiadas las cosas que habría que reequilibrar con un Congreso que también creo que tiene que funcionar de otra manera. Ya hablaremos de cómo se forman las leyes, de los procesos lentos que creo que no se condicen con el ritmo de la democracia, pero también es importante considerar que en este nuevo régimen de gobierno tiene que haber más participación. Yo, por supuesto, que estoy con la democracia representativa, lo otro me parece un imposible simplemente, pero tiene que haber más elementos de participación, porque los ciudadanos tienen todo el derecho, en el tiempo en que estamos, a participar mucho más activamente y no solamente ser llamados a las urnas cada 4 años, y además son siento elevada legitimidad y permite también una válvula para ir soltando tensiones, que no es bueno que se vayan juntando, porque las ollas a presión todos sabemos a dónde conducen. Correcto. Constanza, ¿cómo lo ve usted en ese caso, un sistema presidencial morigerado? Nos hablaba Paola, ¿cómo analiza usted el sistema presidencial de cara a las propuestas que va a hacer en esos términos en la Convención Constituyente? A ver, yo bueno, lo he dicho en otras oportunidades, ¿no? A mí, si tú me tuvieras, o sea, si yo tuviera que diseñar un país de cero, o sea, si tuviera que pensar en un sistema presidencial, o sea, en un sistema de gobierno, en un régimen de gobierno, sin pensar en el país en el cual estamos, yo pensaría en un parlamentarismo. Para quienes nos están escuchando y son fanáticos quizás de las series, pensaría en Borgen, ¿no? Pensaría en The Crown, pensaría en Inglaterra, Reino Unido, pensaría en España, pensaría especialmente en Alemania. Y no es porque yo tenga apellido alemán, sino que porque el sistema alemán tiene los elementos del parlamentarismo que además hacen que sea más gobernable. ¿Y por qué? Porque en el fondo no solamente el gobierno se elige a través del parlamento, sino que además se le dan ciertas certezas y ciertas seguridades de que no va a haber ingobernabilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? En el caso de Alemania, a diferencia del caso Reino Unido, por ejemplo, existe lo que se denomina el voto de censura constructivo. ¿Qué significa eso? Que si un primer ministro, en este caso en Alemania el canciller, no tiene, ¿cierto? O tiene la mayoría para poder bajar al gobierno, tiene que además tener la mayoría para generar uno nuevo. No basta solamente con votarlo, con bajarlo, sino que además tiene que tener la mayoría para generar uno nuevo. Se llama voto de censura constructivo. Para mí ese es el sistema ideal. ¿Por qué? Porque creo que genera menos riesgo al quiebre institucional, para ser bien clara y llevándolo al nivel de Chile, ¿cierto? Genera menos riesgo a un golpe de Estado, al hecho de que exista un quiebre institucional, ¿cierto? Y así lo demuestran muchos estudios, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con Chile? Yo adhiero a las palabras de Paola y además adhiero a las palabras de un fanático del parlamentarismo, que es Arturo Valenzuela. Que Arturo Valenzuela no es una persona de derecha, es una persona que es un asesor chileno-estadounidense, que asesora al presidente actual, Joe Biden, que es demócrata,
que es muy fanático del parlamentarismo, pero que también dice lo mismo que pienso yo respecto de Chile, que es muy difícil introducir en Chile un parlamentarismo de golpe, ¿ah? Más allá que estemos creando una nueva constitución. ¿Por qué? Porque a Chile le hacen mal los Transantiago, ¿ah? Y eso lo quiero decir con mucho respeto, pero con mucha verdad, ¿no? A Chile le hacen mal los cambios bruscos, pasar de 0 a 100, ¿cierto? El hecho de repente como de pasar de la micro amarilla, pasar al Transantiago donde nadie entendía nada, donde nadie entendía los recorridos, donde se cambiaron todos los esquemas. Ya. En Chile esa cuestión no funciona, ¿ah? No da. ¿Ah? Y por eso yo, desde mi punto de vista, humildemente, yo he propuesto siempre poder parlamentarizar el presidencialismo. ¿Y qué significa eso? Introducir mecanismos de cooperación y de colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo para que se puedan sacar las agendas adelante, para que el Ejecutivo tenga también ciertas atribuciones más bien moderadas en algunas cosas que yo creo que son excesivas, como son las urgencias legislativas, como es, por ejemplo, también el hecho de que el presidente de la República tenga un poder de veto muy grande, y entre otras cosas, el hecho que el Parlamento también pueda poner su programa, su calendarización, pero por sobre todo, yo creo que hay que tener un elemento en cuenta muy importante, que lo han dicho los otros candidatos y que yo no comparto, ¿eh? Para mí el sistema electoral que tenemos hoy día ha sido fatal. O sea, el sistema electoral que tenemos hoy día es un completo y total fracaso. Es un sistema electoral que buscó privilegiar lo que se denomina representatividad por sobre la gobernabilidad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un sistema que es fragmentario, es un sistema multipartidista, y que además, juntado con un sistema presidencial, con elecciones conjuntas de presidente con parlamento, lo que genera, en la doctrina, en la academia, se llama parálisis institucional o gobierno dividido. O mejor dicho, si uno no sé si han visto la película, una tormenta perfecta, ¿no? Un presidente que no puede sacar su agenda adelante, no tiene ni siquiera el propio respaldo de su propio conglomerado. ¿Por qué? Porque es un sistema que está hecho para que existan minorías, mini minorías, ¿eh? Miles de partidos políticos, miles de personas que en el fondo tienen poca representación. Es un sistema electoral completamente fracasado, sí, cuando tú lo comparas con lo que significa un presidencialismo. Por lo tanto, para mí, y si bien no ha sido una cuestión muy visibilizada, ¿eh? Porque pareciera que siempre es como el tema de las pensiones, sí, obvio, eso tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver con el sistema, o sea, con el sistema electoral que tenemos. El sistema electoral que tenemos lo que hizo fue hacer que la política se desprestigiara. Perfecto. Hizo que la calidad de la política terminara quedando en el suelo. Creó sí, las capas, creó las antenas, creó las plumas, digamos, y todo lo demás que tenemos hoy día. Y creo que eso, si bien no es constitucional, juega un papel constitucional muy importante. Perfecto. Se da el espacio, sé que algunos de ustedes desean de hacer alguna interpelación, sino que seguimos avanzando en los temas en agenda. Yo no Paola, por favor, tiene un minuto. No sé si escuchar mal a la Connie, pero yo al menos no me manifesté nunca proclive o cercana a este sistema electoral, al contrario. Dije que era la pelota detenida, que me parecía que no correspondía, que había que cambiarlo. No sé si me pareció escuchar que la Connie decía lo contrario, pero solo para dejarlo claro. Correcto, Constanza. A mí también me gustaría decir algo, porque yo creo que el sistema electoral es clave y ha sido clave también en lo que ha pasado en el último tiempo, pero la verdad es que el sistema electoral se cambió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, o sea, recién, y el deterioro venía antes, lo cual no quiere decir que esté defendiendo este sistema, pero nosotros tenemos paralizado en el Congreso Nacional y en la discusión política desde hace 15 años el tema de las pensiones. Tenemos, ¿cuántos años estamos hablando de la sala cuna universal? No se ha aprobado. ¿Cuántos años, o sea, terminamos de verdad deteriorando? ¿Cuánto se ha demorado en cambiarse el Sename? Yo de repente siento como dolor cuando uno dice, oye, si de este tema se hablaba cuando yo era parlamentaria el año 98. Entonces uno dice, no puede ser que estemos tan atrasados en eso. Entonces pero mi duda es
Sí. Y yo hablé de este puzzle, el puzzle incluye el sistema electoral. El tema es, y ahí Constanza sabe mucho más, cómo se incluye el tema una reforma al sistema electoral en la Constitución. Lo que pasa también con el sistema electoral cuando es debatido por los incumbentes es que terminamos con un sistema electoral en que las piezas se mueven muy en conformidad a los incumbentes, a los que quieren ser reelectos, al tamaño entonces de su región. Yo me acuerdo de la indignación de algunos parlamentarios porque en su distrito efectivamente le sacaron uno para ponerlo en otra parte y en vez de 6. Entonces, pero ¿cómo se hace esto para que en la Constitución quede un mandato para hacer un sistema electoral que sea mayoritario, proporcional o mixto, que permita una mayor gobernabilidad? Perfecto. Constanza, tienes 2 minutos ahí para responderle a Paola y Mariana. Vale, voy a tratar de ajustarme al tiempo. A ver, en principio, a ver, yo no quise distorsionar las palabras, lo que pasa es que Paola dijo el sistema binominal que era algo que teníamos que cambiar sí o sí, y yo no creo en eso, necesariamente. ¿Ah? A ver, no es que crea que el sistema binominal sea como la panacea, ¿no? Esta cuestión es como, son cuestiones de prudencia y de criterio, es como el tema, por ejemplo, de los años presidenciales. Estar de acuerdo con 4, con 6, con 8 años, es bien prudencial, ¿no? Uno se puede equivocar en eso y tampoco es una cuestión de principio. Pero lo que está claro es que hicimos un cambio relevante, ¿no? Pasamos de un sistema sistema electoral con un efecto mayoritario que privilegiaba la gobernabilidad por sobre la representatividad a un sistema que privilegiaba la representatividad por sobre la gobernabilidad. Y que no solamente no cumplió con esa promesa, ¿no? Sino que además, cuando tú le preguntas al ciudadano de Maipú, distrito 8, que no es el nuestro, distrito 8, tiene 1,5 millones de habitantes, que tiene, que elige 8 parlamentarios, que ahora elige 8 convencionales constituyentes, pregúntale si conoce a 2 o 3. No hay identificación, no hay una identificación del elector respecto al representante, no hay accountability, no hay rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque se generaron menos distritos, de 60 pasamos a 28, con mucho volumen en términos territoriales y con 0 accountability, con 0 transparencia, con 0 responsabilidad, ¿no? Entonces, además, la promesa fue incumplida, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto, respecto a lo que decía Mariana, claro, el sistema electoral, a ver, fue un sistema electoral hecho a la medida de la izquierda. Y esto yo lo voy a decir con mucha propiedad, hecho a la medida de la izquierda. O sea, se hizo un sistema de magnitud 3 a 8, y para la gente que nos está escuchando, el sistema binominal, ¿qué es lo que significaba? ¿Por qué se llamaba binominal? Porque se elegían 2 parlamentarios, 2 diputados por distrito. Habían 60 distritos en Chile. Se elegían 2, por lo tanto eran 120, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Se pasó a 155, es decir, se amplió el número de diputados, pero se bajó, en vez de 60 distritos, es decir, más chiquititos, a 28. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasó con eso? Que de esas magnitudes teníamos de 3 a 8. O sea, hay distritos, como el 8, por ejemplo, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Cerrillo, Colina, etcétera, que eligen 8 parlamentarios. 8. ¿Ah? Entonces, para una persona que no es conocida, una persona que puede tener todos los méritos, no tiene ninguna posibilidad de hacer campaña si no tiene plata y si no es conocida. 0. 0,0. Pero además de eso, el sistema se estructuró de tal forma que los lugares en donde existieran sistemas, o mejor dicho, magnitudes impares, fueron de izquierda. ¿Por qué? Porque se pensaba que el adicional iba a ser de izquierda. Entonces, en aquellos lugares, por ejemplo, en que se decía, no sé, por ejemplo, el caso del distrito 11, que es nuestro distrito, que se nota que es más de derecha. Bueno, es par. ¿Por qué es par? Porque tiene más posibilidad a la izquierda de salir. Pero en aquellos lugares donde es impar, donde eligen 7, donde eligen 3, donde eligen 5, bueno, el adicional era porque eran distritos que eran normalmente de izquierda. Entonces, además fue hecho a la medida. O sea, la cuestión en verdad fue una vergüenza. O sea, es una vergüenza legislativa lo que pasó con el sistema electoral. Correcto, y hoy día uno puede mirar para atrás
uno puede hacerse el ciego, ¿no? Pero en realidad eso fue finalmente lo que terminó pasando. Ahora, frente a la pregunta, Mariana, y con esto termino, Nicolás, que sé que me pasé del tiempo. ¿Cómo uno lo hace con la Constitución? Yo creo que la Constitución tiene que estar en los lineamientos generales. No creo que tenemos que volver a la Constitución anterior, o la Constitución actual, pero la anterior, me refiero que tenía el número de diputados dentro de la Constitución. Pero sí creo que los criterios generales tienen que estar en la Constitución. ¿Por qué? Porque el sistema electoral, si bien no es un tema constitucional, porque no lo es, juega un rol constitucional importante. Perfecto. Seguimos avanzando en los temas de agenda, y un tema que justamente ha estado en la palestra esta semana es el Tribunal Constitucional. Se le han dado miradas que incluso lo han querido dejar afuera de la nueva Constitución. Le pregunto, Diego, ¿qué análisis hace usted del Tribunal Constitucional y si debería estar considerado a lo mejor de distinta manera o derechamente no se debería considerar esta institución en la nueva Constitución? Creo que lo que ha pasado esta semana con el Tribunal Constitucional, a mí me causa preocupación de que las instituciones hoy en día, los políticos, los partidos, no se esté respetando hoy en día la Constitución. ¿Cómo queremos hoy en día escribir una nueva Constitución si se está pasando a llevar esta misma Carta Magna? Creo que representa un poco lo que ha sido esta politización y farandurización de las instituciones hoy en día. Creo que el propósito del Tribunal Constitucional debe ser, como está prescrito, que sea un tribunal independiente, que sea capaz de justificar sus poderes, mostrando que ellos contribuyen a reparar los defectos del sistema político. Entonces, yo creo que es un mecanismo fundamental para el control judicial de la constitucionalidad de la ley hoy en día. Creo que se debiesen hacer algunas modificaciones, modernizar de cierta forma y eliminar hoy en día el control preventivo obligatorio de las leyes. Creo que se podría considerar su mantención para el análisis de tratados internacionales. Creo que también se debiese perfeccionar ciertos requerimientos de inaplicabilidad y fortalecer la declaración de la inconstitucionalidad. Y alguna modificación más en particular creo que tiene que ver con el estatuto de ministros del Tribunal Constitucional. Creo que el número se debiese mantener en un número de 10 ministros, pero eliminar el voto dirimente del presidente en las causales reguladas hoy. Creo que eso deslegitima hoy en día la labor y el rol que tiene el Tribunal Constitucional. En ese sentido, los ministros debiesen durar en su cargo un periodo único, no renovable, de 10 años, y reafirmar la naturaleza jurisdiccional como órgano que pronuncia el derecho y que resuelve fundado en las razones y principios y no solamente en votos y números. Entonces creo que es necesario perfeccionar en ese sentido, entregarle al Tribunal Constitucional competencia en materia de resolución de conflictos, pero lo que ha pasado esta semana representa hoy en día la farandulización que ha tenido lamentablemente la institucionalidad hoy en día en Chile. Y eso me causa bastante preocupación, sobre todo en este proceso importante que estamos a puertas de redactar una nueva constitución. ¿Cómo vamos a redactar una nueva constitución si hoy en día no se está respetando la misma? Gracias. Paola, ¿cómo lo usted? Diego nos indicaba la modernización, el Estatuto de Ministros, entre otras aristas, ¿no?, que involucran al Tribunal Constitucional. ¿Debería ser considerado esta institución en la nueva Constitución, a lo mejor de otra forma? ¿Cómo lo ve usted? Mira, primero déjame hacer una prevención general en torno a esta semana política que fue en buena parte protagonizada por el Tribunal Constitucional. Yo decía el otro día, y me gané muchos abucheos, que lo único peor que tener una mala constitución es no tener constitución. Yo voté apruebo, creo que tenemos que cambiar, estoy encantada con la perspectiva de escribir arriba de una hoja en blanco, más allá del respeto a las tradiciones y a los mínimos que estableció el mismo acuerdo. Pero por más que yo quiera cambiar esta constitución, lo que no puede estar ocurriendo es que estemos, digamos, pasando por arriba de ella, porque la señal es muy mala y porque el desgobierno y el Far West no aseguran que, un mejor porvenir que esta constitución, por deslegítima y malparida que esté. Lo que hizo el Tribunal Constitucional esta semana es impresentable. Las declaraciones del ministro Aróstica son de una gravedad completa y total. Que un miembro del Tribunal Constitucional se arrogue la posibilidad o la facultad, la potestad de señalar lo que es bueno para el pueblo
puede, claro, desde el punto de vista de la empatía, no me malentiendas, puede ser muy, muy saludable, pero esta es la supremacía constitucional y es un ministro o un grupo colegiado que existe con un propósito, y es asegurarse que todas las leyes de la República estén bajo el paraguas que da la Constitución, nos guste o no nos guste. El día de mañana, entonces, un ministro podría considerar que lo bueno para Chile es prohibir los matrimonios mixtos, que no nos pudiéramos casar con migrantes, por ejemplo, o que las personas de un color no pueda haber un matrimonio interracial, porque en un momento determinado ese podría ser el sentir general de la ciudadanía. Y si es el sentir general, entonces lo vamos a elevar a rango constitucional porque el ministro decidió escuchar el aplausómetro. No, señor. De verdad que es de las cosas preocupantes, como el tribunal está tan mal conceptualizado, Nicolás, entonces la gente en la calle, que no son especialistas, no tienen por qué serlo, encuentra que mientras cualquier cosa que haga el Tribunal Constitucional en contra del gobierno está el desjueves. Y claro, cuando hablamos del 10%, además que es un tema tan sentido, porque más allá si es el 10% de tu plata, o es la plata es plata y el hambre es hambre, ¿no? Y esta plata está viniendo a solucionar esos problemas. Entonces, es en realidad un poquito tramposo tomarse de esta necesidad de la gente para transgredir así un mandato. Así es que, eso por una parte. Volviendo al Tribunal Constitucional, yo creo que nadie en serio en Chile puede pretender escribir una constitución sin una jurisdicción constitucional. Eso no existe. El principio de supremacía constitucional nos obliga a tener un órgano que esté velando por dicha supremacía. Si va a ser un tribunal constitucional distinto de si va a ser una corte completamente nueva, si va a ser un pedazo, si va a ser la misma suprema como en otros países, bueno, esa es una discusión de nuevo a la que yo estoy abierta. A mí me tiende a gustar más un tribunal especializado en la supremacía constitucional. Creo urgente cambiar, en cualquier escenario, cambiar los nombramientos. No es posible, además, que los ministros se estén dando el gusto de, digamos, resolver sus gallitos y sus peleas internas a costa de la estabilidad del régimen, sea cual sea este. Creo que también hay que revisar las facultades del Tribunal Constitucional, y quizás a esta altura, con lo desprestigiado que está, no sea una mala idea cambiarle de nombre, entendiendo que los nombres a veces son símbolos, ciertamente, pero pueden servir a legitimar un órgano que es fundamental en una democracia constitucional como la nuestra. Correcto. Muchas gracias, Paola. Mariana, ¿qué mirada tiene usted en este caso? Yo estoy en general bastante de acuerdo en que tiene que existir un tribunal que tenga una función de control de la constitucionalidad de las leyes y de las normas, y que tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente. A mí no me... por algo en Chile se instauró el Tribunal Constitucional en la Constitución, en una reforma constitucional en el año 1970, antes era la Corte Suprema. Yo creo que es bueno que haya un tribunal autónomo, no sé si cambiarle de nombre o no. Lo que sí es que hay que cambiar, hay que despolitizarlo y hay que profesionalizarlo. Y la verdad es que el problema de la politización, de que aquí todo es por cuota de partidos, y que hay injerencias también de los parlamentarios, de los partidos políticos en los nombramientos, creo que es que ha deslegitimado mucho la función del tribunal en los últimos años. Y por último, creo también que no debiera ser un representante elegido por el presidente de la República quien presida el Tribunal Constitucional, menos en una situación en la cual dirime finalmente cuando hay un empate. Por lo tanto, ¿sí? ¿Tú quieres decir algo? No, lo último que quería puntualizar, Mariana, es que estos jueces del Tribunal Constitucional no son acusables constitucionalmente. Es cierto que la acusación constitucional hoy en día es una chacra, pero si uno volviera al espíritu que han tenido las acusaciones constitucionales en nuestra república, a mí me parece que quizás debieran ser acusables. En síntesis, tiene que haber un tribunal constitucional, y el tribunal tiene que despolitizarse y tiene que profesionalizarse y tener, no sé, el prestigio que tiene el Banco Central, que nadie pone en duda una institución autónoma como el Banco Central, incluso en la forma que se eligen sus miembros. ¿Ah? Yo creo que es necesario que exista.
Correcto. Constanza, ¿cómo lo ve usted en este caso en el Tribunal Constitucional? ¿Incluirlo, no? ¿De otra manera? ¿Despolitizarlo? ¿Nos hablaba Mariana? Su análisis del TC. Sí, yo, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Porque me he pasado mucho, entonces... Sí, 2 minutos. Aquí vamos a estar controlando, por favor. 2 minutos, Dos. ya. Sí. Ya. No, en general estoy bastante de acuerdo con las críticas, ¿no? A ver, yo primero creo que comparto con Paola, con Mariana, ¿cierto? El hecho de que tiene que existir un tribunal constitucional, sea cual sea el nombre que le demos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo el Tribunal Constitucional o una Corte Constitucional lo que hace es dirimir los conflictos entre poderes del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Dirimir si el presidente se pasa de la raya o el Congreso se pasa de la raya. ¿Y cuál es la raya? La Constitución, ¿no? Si el presidente se pasa de sus atribuciones en la Constitución o si el Congreso se pasa de sus atribuciones en la Constitución. Eso es el Tribunal Constitucional. Pareciera muchas veces que el Tribunal Constitucional es como un cuco, ¿eh? Es una especie como de papá castigadora, ¿eh? Y como tercera cámara, esto que se le ha dicho como, no, lo que pasa es que la voluntad del pueblo, claro, lo que pasa es que la voluntad del pueblo, que es una lógica rusoniana, ¿cierto?, de ilustración, ¿verdad?, que dice como, mira, la mayoría es la sabia. Claro, puede ser que la mayoría no sea lo suficientemente sabia y que estas reglas básicas del juego que están en la Constitución, ¿verdad?, nos protejan a nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando el presidente se sale de madre, como decía por ahí creo la Paola, o bien el Congreso se sale de madre, tenemos que tener un órgano que esté encargado de que le ponga límite a esa salida de madre, y ese órgano es el Tribunal Constitucional. Se puede llamar distinto, tribunal, corte, o sea, digamos, pero es bueno que exista, ¿no? Ahora, ¿es bueno que exista como está hoy día? No, para nada. Y yo comparto 100% con lo que decía Paola y con Mariana. ¿En qué sentido? Que creo que tiene una composición mixta, ¿cierto? Algunos son elegidos directamente por el presidente, otros son elegidos por la Corte Suprema, otros son elegidos por el Congreso, algunos son elegidos por el Senado directamente, otros por el Senado después de haber pasado por la Cámara. No, o sea, en el caso de los ministros de la Corte Suprema son todos elegidos de la misma manera. ¿Por qué no en el Tribunal Constitucional? Yo creo que no tienen que haber nombramientos directos, sea cual sea el presidente, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional. Creo que tiene que existir un nombramiento mix, o sea, un nombramiento uniforme, ¿cierto?, donde todos se elijan de la misma manera, donde la quina del Tribunal Constitucional o la terna sea propuesta por el propio tribunal, que después pase por el presidente, que el presidente proponga y que después el Senado decida, ¿cierto? Pero todos elegidos de la misma manera. No creo en los nombramientos directos, creo que el nombramiento, y acá quiero ser bien franca, ¿eh?, el nombramiento de María Luisa Brown fue un error del presidente, ¿no? Y eso uno puede decir, por ejemplo, hoy día, ¿tiene algo que ver con lo que pasó con el tercer retiro, o bueno, con el requerimiento? Bueno, yo no voy a pronunciar respecto a eso, ¿eh? Lo que sí creo es que lo que hizo el Tribunal Constitucional ahora, esta semana, fue escandaloso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy profesora de Derecho Constitucional y he litigado en el Tribunal Constitucional. Y hay 3 etapas, y esto perdóname que me tome un segundo nomás, Nicolás, 3 etapas en el proceso de un requerimiento, un control de constitucionalidad. Uno es cuando se acoge a tramitación. Lo segundo, una vez que se acoge, declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de un requerimiento. Y luego, cuando se declara admisible, se revisa el fondo, ¿cierto? La primera etapa, que es acoger a tramitación, solamente requiere que tú presentes un requerimiento, ¿cierto?, con exposición de hechos, de derecho y con un vicio de constitucionalidad. Si te equivocas en la forma o tienes una omisión y qué sé yo, entendiendo que los órganos legitimados son importantes, ¿verdad?, el presidente, el parlamento, tienes 3 días para subsanar ese error. ¿Ah? El Tribunal Constitucional ni siquiera dio los 3 días, no dio explicaciones del tema, digamos. Correcto. Se pronunció sobre el fondo en la primera etapa de las 3 etapas. Lo que hizo el Tribunal Constitucional, sin perjuicio que yo soy una defensora del mismo, me parece escandaloso. Correcto. Sí, muchas gracias, Constanza. Bueno, un minuto ahí tiene para... Cortito, creo que es importante, a mi juicio, hacer el distingo entre una tercera cámara y un tribunal constitucional. Yo comparto en que la metáfora esta de pasarse de la raya me gustó. Se pasa uno de la raya,
vamos para allá, se pasa el 8 de la raya, volvemos al TC. ¿Cuál es la raya? La Constitución, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma. Eso es muy distinto a decir que es una tercera cámara, y fue la propia presidenta del tribunal la que lo dijo. Aquí lo tengo, somos una tercera cámara y está dentro de las atribuciones que la Constitución consagra al TC. Hay atribuciones que se le consagran, pero no, tercera cámara es otra cosa. Las cámaras son elegidas por el pueblo, la soberanía reside en el pueblo, este pueblo delega ese poder en el Congreso y ahí se fabrican las leyes. La tercera cámara no existe en nuestro ordenamiento jurídico y me parece muy desafortunada que la presidenta considere que ella preside una tercera cámara. Eso no es así. Más Bill a lo que dice Paola Berlín. Le sumo varios Berlines a Paola Berlín. Sí, yo voy a agregar algo que yo creo que esta tendencia a irse saltando las normas de la Constitución, que ha ido increciendo en los últimos años, pero empezó hace ya un tiempo, ya cuando el propio Tribunal Constitucional está disponible a saltarse la Constitución, como lo dijo el ministro Oroztica, por un bien superior. O sea, es igual, está haciendo lo mismo que hizo la presidenta del Senado cuando dijo, mire, yo prefiero cometer el sacrilegio de saltarme la Constitución por un bien superior, que es que las mujeres embarazadas tengan un postnatal prolongado durante la pandemia. Y resulta que el gran problema es que finalmente eso se instala en la sociedad. Y ya cuando lo hace un miembro del Tribunal Constitucional, o cuando la presidenta del Tribunal Constitucional dice somos una tercera cámara, o sea, creo que estamos ya en el límite del debilitamiento de nuestras convicciones democráticas, porque la democracia tiene sustentos que son más allá de la Constitución, y que son dos fundamentalmente: el respeto a las reglas del juego y el respeto al otro, al que está al igual que tú, que puede tener otras opiniones, que puede ser distinto, etc. Pero aquí, en el fondo, saltarse las reglas del juego y que lo haga el Tribunal Constitucional revela la debilidad en que está nuestro sistema democrático. Déjame decir un segundo, Nicolás, un segundo. Sí, sí. ¿Y sabes por qué es tan importante lo que dice la Mariana? Porque precisamente, ¿quién define ese bien superior? Ahora se lo va a rogar la presidenta del Senado, la expresidenta del Senado, lo va a hacer el señor Oroztica. Bueno, el día de mañana, ¿quién va a ser? ¿Y quién decide entonces qué es ese bien superior? Es muy peligroso entregarle a una persona, aunque sea el presidente de la República o el presidente de lo que tú quieras, el sentido de qué es el bien superior de la nación. Correcto. A Diego Bravo, Paola Berlín, Mariana Elwin y Constanza Juve, les agradecemos por aceptar la invitación de elecciones presidenciales, por haber participado en esta instancia, sin antes dejarlos a cada uno de ustedes que se despidan de aquellos que nos estuvieron mirando y de todos los vecinos del distrito 11. Diego Bravo, ahí tiene un minuto para dirigirse a todos ellos. Estaba muteado, Diego. Está muteado. Ahí sí. Ahí sí lo escuchamos. Ahí sí. Bueno, la esencia de la política es servir a la gente. Quiero hoy día recuperar la confianza hoy en las instituciones, inspirar también a los jóvenes a que se involucren más en la política, al servicio comunitario. Y hoy día quiero representar a todos los que amamos Chile, a los que no tenemos voz, a los que están desencantados de la política y que piensan que su voto hoy en día no cuenta y que tampoco puede incidir en las decisiones del país. Quiero representar a quienes entienden también, como yo, que la naturaleza y la biodiversidad son fundamentales para nuestro bienestar y que debemos protegerla y conservarla. Y también a quienes creen que toda forma de vida debe ser considerada y respetada. Aspiro a representar a quienes queremos cambios sustentables y conscientes y que estamos hartos de esta política de la confrontación y de la violencia. Y a quienes están por establecer un diálogo que permita sanar viejas heridas y definirnos hacia el futuro. A quienes anhelamos armonía, prosperidad, paz en Chile, conscientes del país que queremos para las próximas generaciones. Que no te mientan, si no participas con tu voto, la nueva constitución la van a escribir los mismos de siempre.
claridad en la mente, pureza en el corazón y sinceridad en la acción son los principios básicos que guían mi vida. Este 15 y 16 de mayo tenemos la oportunidad de verdaderamente hacer realidad este sueño de un Chile unido, en paz, más humano con el que soñamos. Que no sean los mismos de siempre los que tomen las decisiones y que nuestra voz sea escuchada fuerte. Es tu hora, es nuestra hora, es la hora de Chile. Vota 58 en el distrito 11. Gracias, Diego Bravo. Constanza Juve, también ahí tiene un minuto para dirigirse a quienes nos estuvieron siguiendo y a todos los vecinos del distrito 11. Gracias, Nicolás. Bueno, a todos quienes nos están escuchando, quienes son vecinos de Las Condes, de Peñalolén, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea, simplemente decirles que, primero, estoy muy agradecida que estén conectados a esta hora, escuchándonos hablar sobre política, hablar sobre la Constitución. Yo creo que son temas que parecieran que para nosotros, que somos candidatos, son trascendentales, pero que quizás no necesariamente para el día a día, ¿no? Pero que son trascendentales al final del día. La Constitución cambia la vida de las personas, no necesariamente para bien, ¿eh? Si las reglas del juego de repente cambian para mal, puede terminar perjudicándonos. Yo creo que Argentina es un perfecto ejemplo de eso, ¿no? Argentina hoy día tiene un 45% de pobreza, que es el porcentaje que nosotros teníamos en los años 90. ¿eh? Entonces es importante que las reglas del juego estén bien claras. Y yo aspiro, he estado relacionada con la política durante 20 años, desde que tenía 15 años, con uniforme de colegio iba a hacer campaña a La Pintana, pero nunca había querido ser candidata. Trabajé en el mundo público, trabajé en el mundo privado, pero creo que hoy día es importante que en el fondo quienes hemos tenido el privilegio, ¿cierto?, de entender, de saber, de ser, en mi caso, profesora de Derecho Constitucional, dar un paso adelante para poder representar, ¿cierto?, a los vecinos, en este caso del Distrito 11, en la Convención Constitucional, porque creo que es importante tener personas preparadas para aquello, pero no solamente preparadas, sino que personas que además sean valientes, que no tengan miedo, que tengan convicciones claras y que no claudiquen frente al griterío, frente a la funa, frente a la amenaza, ¿eh? Pero que además de eso también estén dispuestas y estén abiertos al diálogo, y que estén dispuestos a dejarse persuadir por el argumento del otro, porque si no, en la Convención Constitucional no vamos a llegar a ninguna parte. Así que yo espero XP20 para los vecinos de Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina y Peñalolén, que me sigan en las redes sociales y que me apoyen el 15 y 16 de mayo. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a usted, Constanza. Paola, ahí también tiene un minuto para dirigirse a todos los vecinos del Distrito 11 y a quienes nos estuvieron siguiendo. Está muteada, Paola. No la escuchamos. Muteada porque me sonó el teléfono. Que me perdonen ustedes y los vecinos. Por favor, cosas del Zoom. Cosas del... Distrito 11. Bueno, el llamado es a participar, ese es el primer llamado. El 15 y el 16 creo que cada uno tiene que salir a la calle con los resguardos para el COVID y votar en conciencia, porque las elecciones importan, y esta en particular es sumamente importante. Creo que yo estoy preocupada, por supuesto que estoy preocupada. Chile está pasando por momentos muy difíciles, junto con la debacle institucional y política que tenemos que ver todos los días en la tele. Está el tema de la pandemia, la pobreza, la clase media, 2 millones de personas que han caído desde la clase media a la pobreza, la cesantía. En Santiago empezamos a ver o a escuchar en distintas partes del país que hay hambre. O sea, sobran razones para estar preocupados, pero así todo yo tengo esperanza de que la Constitución, este nuevo pacto que consensuemos, puede ser de alguna manera un nuevo comienzo para Chile. Así es que los invito a votar 30, yo acabo de hacer esta ordinariedad, que me perdonen los vecinos, pero la de Diego era muy linda, yo no tenía mi número 30. Te pasaste, ¿ah? Te pasaste la ordinariedad, es muy ordinario, ¿eh? Muy ordinario. Pero bueno, número 30, me encantaría tener algo fácil para que recuerden el número 30 como que es mi edad, pero esa sería una mentira demasiado grande de cara a los electores, así es que nada, que confíen en mi trabajo, que confíen en mi capacidad de dialogar, que confíen en que yo además no pretendo seguir en política, de manera que el aplausómetro me tiene sin cuidado. Perfecto, Paola, le agradecemos, y Mariana también ahí tiene un minuto para dirigirse a los vecinos del Distrito 11. A ver, yo en primer lugar quiero valorar que en la mayoría de los debates que he estado, había un ambiente constructivo, y eso a mí me da mucha esperanza. O sea, uno ve la jauría que hay afuera, pero en los debates constituyentes, incluso con personas que piensan diametralmente opuesto a lo que uno piensa, hemos tenido la capacidad de conversar y dialogar
y además sin agredirnos, o sea, planteando nuestros puntos de vista con respeto. Y eso creo que es demasiado importante, y eso hace también que la Convención Constitucional pueda jugar un rol de conversar, de conocerse, de bajar los prejuicios, de mirarse a los ojos y de poder entender también la perspectiva del otro. Ir con convicciones, pero también con ser capaces de ir con la mente abierta. Y yo lo que puedo ofrecer de mí es mi experiencia. Yo no soy los mismos de siempre, porque yo la verdad es que a mí me pueden decir, oye, pero usted ya 30 años. Sí, yo llevo 30 años muy cercano a la política, pero yo la mayoría de los 30 años he trabajado en educación. Yo estuve en la Cámara de Diputados 4 años, fui ministra 3 años, fui 3 años consejera regional elegida. Bueno, de verdad que de 30 años no es tanto lo que yo he estado en función pública, pero sí me importa mi país, sí tengo un compromiso con la justicia, con los cambios, con las transformaciones, pero bien hechas. Correcto. Y también no rupturistas. Yo no creo, Constanza, que Chile sea que nadie resista la ruptura. Yo creo que Chile no puede hacer un camino rupturista, de saltarse, por ejemplo, de un sistema presidencialista a uno parlamentario completo. Tú misma lo dijiste, no somos capaces de resistirlo eso. Yo creo en los cambios, tenemos que afrontar cambios grandes, pero tenemos que hacerlos bien hechos y también con la seguridad de que le estamos entregando a los ciudadanos un país más unido y más justo. Perfecto. Y ese es mi compromiso para... y yo soy el número 50 en el Distrito 11. Perfecto. A Mariana Elwin, Diego Bravo, Paola Bellini y Constanza Jue, agradecerles por aceptar la invitación, por haber participado en esta instancia, y a quienes nos siguieron, también por supuesto agradecerles por ser fieles auditores e invitarlos a este domingo a las 20 horas. Vamos a estar conversando con la senadora y actual candidata a la presidencia de la República, Jimena Rincón. Espérenos, porque el domingo vamos a estar con Jimena Rincón. Paola, Diego, Constanza y Mariana, muchas gracias y desearles el mayor éxito. Gracias a todos. Suerte a todos. Mucha suerte en lo que queda. Gracias.